invitar, por favor, a que repita conmigo. En la ley de Dios está mi delicia, pero créalo. Y en ella medito de día y de noche. Soy como un árbol junto a corrientes de agua. Todo lo que hago prosperará. ¿Puede creerlo? Todo lo que hago prosperará. Amén. Puede tomar su lugar. ¿Cuántos creen lo que dice la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos bendecidos hay aquí? ¿Cuántos guapos? ¿Cuántos llenos de la presencia de Dios? ¿Cuántas guapas hay aquí? Amén. Amén. Eso es lo que me gusta. Por eso le pregunto a las mujeres. ¿Cuántos guapos hay aquí? ¿Ya vieron por qué le pregunto a las mujeres? Dios siempre tiene un mensaje para nuestra vida y el mensaje que Dios tiene para nuestra vida emana de su palabra. De su palabra emana todo lo que Él tiene para usted. ¿Cuántos saben que Dios tiene un mensaje para usted? Cada día tiene un mensaje nuevo. Cada día tiene un mensaje diferente. Él siempre va a querer que usted camine de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él siempre lo va a llevar para caminar hacia adelante. Amén. Así que si usted es hijo de Dios y usted está preparado para este mensaje, diga al Espíritu Santo, estoy dispuesto. Y abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 1. Capítulo 5, en el versículo 1. Si ya lo encontró, por favor, levante la mano derecha y no diga amén. Ok, si no lo ha encontrado, ya no levante nada, vamos a escuchar. Dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Esta parte de la palabra a mí me encanta porque es la primera vez que platica Moisés con el faraón. ¿Y de qué está platicando? Del pueblo de Dios. ¿Cuántos de aquí son del pueblo de Dios? ¿Y cuántos lo creen? Amén. Es importante que usted crea que lo que dice la palabra es una realidad para su vida más fuerte que la realidad que usted percibe con sus sentidos. Entonces aquí vemos como el pueblo de Israel ya era un pueblo que tenía Dios un plan sobre de él, ya tenía algo establecido. Y va Moisés y habla lo que Dios le pide. Si se da cuenta, en este momento Moisés no le está diciendo al faraón: te voy a quitar al pueblo, se va a ir, va a ser libre. En este momento el pueblo va a cumplir de las profecías y de las palabras que Dios ha traído sobre de ellos, de que iban a ser libres e iban a tomar esa tierra por heredad. No está diciéndole eso. ¿Qué le está diciendo? Préstame a tu pueblo 3 días y te lo regreso. Es lo que le está diciendo. Préstame a tu pueblo 3 días, yo te lo voy a regresar. Si alguien que usted no conoce llega a su casa y le dice: préstame tu casa 3 días y te la voy a regresar, seguramente usted no va a prestar su casa, porque son sus bienes y ni siquiera lo conoce. No sabe si se lo van a regresar o no. Pero aquí vemos cómo Moisés empezaba a preparar a un pueblo que tenía mentalidad de esclavos, mentalidad de cautiverio, para pasarlos y llevarlos a una vida con mentalidad de hijos de Dios, con una mentalidad de líder, con una mentalidad de alguien que está hecho para tomar una tierra y no para ser juzgado en una tierra. Es importante que usted lea esto porque por cuánto tiempo Satanás no ha llevado a los hijos de Dios a ser cautivos en una tierra en vez de tomar su propia tierra, en vez de ir por sus bendiciones, en vez de tomar lo que Dios tiene para ti. Y en vez de tomar lo que Dios tiene para ti, tienes que estar siempre en una tierra que no es tuya y siendo gobernado.
No lo estoy levantando en armas. Lo que le estoy diciendo es que es importante que cambiemos nuestra mentalidad a una mentalidad de hijos de Dios. Una mentalidad de hijos de Dios. No importa lo que suceda, Dios siempre tiene planes grandes para tu vida. Y vemos aquí que le dice, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio. ¿Qué es algo que usted puede aprender de esto? Lo primero que debe de aprender es que cuando usted está en el camino de Dios debe de ofrecer un sacrificio. Ellos están levantando un sacrificio. Él está diciendo, vamos a ir a hacerle fiesta y a levantar un sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Eso me suena más a mí una amenaza al faraón. ¿Qué le está diciendo? Si el pueblo no se va, va a venir peste y va a venir espada. Pero la peste nunca vino sobre los hijos de Dios. La peste vino sobre la persona que los tenía cautivos. Entonces, ¿qué puede aprender usted de esto? Es importante tener una mentalidad de conquistador. Y para tener una mentalidad de conquistador y de hijo de Dios, lo primero que debe de aprender es que usted está hecho para ofrecer. Yo leía hace poco un pensamiento que está muy interesante, en el que dice, si tú no caminas en tu visión, estás condenado a caminar en la visión de alguien más. Y dígame si no es cierto esto. Usted tiene su propia visión o su propio negocio, o está condenado a trabajar para alguien que ya tenía una visión, que tiene su propio negocio y usted se ha empleado ahí. Entonces, ¿qué debe de hacer un hijo de Dios? Caminar en su visión, caminar en la visión que Dios tiene para él, pero cuando usted camine en la visión, y eso es lo que yo quiero enseñarles, usted debe de estar listo para ofrecer. Siempre. Ofrecer, siempre usted va a poder hacerlo y de muchas maneras. ¿Qué es lo que usted puede ofrecer? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Qué le puede ofrecer a Dios? Tiempo. ¿Qué más le puede ofrecer a Dios? ¿Qué tiene usted para ofrecer? Dones, trabajo, ¿qué más? ¿Perdón? Tu vida. ¿Qué más? Tu economía. ¿Qué más le puede ofrecer usted a Dios? Servicio. Lo difícil que es aprender a ofrecer. Y todavía, más allá, hay un segundo elemento que es aprender a ofrecer de manera correcta. Hechos capítulo 20, versículo 35, dice así: en todo les he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que... Muchas personas y muchos hijos de Dios estamos acostumbrados únicamente a pedir y a recibir. Y cuando usted busca a Dios, ¿cómo lo busca? Casi la mayoría de las personas que conozco en algún momento, en su actitud primaria, cuando llegan a una iglesia, siempre llegan en una actitud de pedir, ¿no es cierto? Yo no iba a ir a la iglesia, pero ya voy a ir a la iglesia porque se enfermó mi tío. Yo no iba a ir a la iglesia, pero ya voy a ir a la iglesia porque quiero más dinero. Yo no iba a ir a la iglesia, pero voy a la iglesia porque quiero algo. ¿Y cuándo tú vas a dar? Dice la palabra de Dios, mejor es dar que recibir. Puedes recibir, no es malo, pero hay formas también de recibir. Tú puedes recibir por amor, pero hay gente que está acostumbrada a recibir hasta por compasión. Actitudes que solamente te llevan a tener una mentalidad de esclavitud. De hecho, nuestro país es de los países en el mundo que puede haber gente pidiendo en la calle más prósperos que muchos que están pidiendo dentro de una empresa. Porque el negocio en nuestro país es pedir. No los condeno. Yo un tiempo, cuando era estudiante, utilicé como medio, no como finalidad, el trabajar acomodando carros. Algo que todo mundo tiene libertad de acomodar su carro donde quiera. Pero yo lo tomaba estacionándolos afuera de mi casa y de mi garage. Decía, bueno, pero no afuera de mi garage. ¿Y quieres un lugar? Bueno, yo tengo entrada y salida, pero te voy a dejar, porque no tengo carro. Entonces, acomodábamos carros y de esa forma recibía. Cuando tienes medios y formas, tal vez no pasas por eso, pero los hijos de Dios no pueden quedarse siempre en una mentalidad de vivir de esa manera, recibiendo, recibiendo, recibiendo y recibiendo.
Cuando un niño crece, cuando un niño es pequeño, cuando un niño está empezando, obviamente va a recibir. No creo que un niño vaya a nacer y cuando nace a los 3 meses vaya a decir, ¿sabes qué, mamá? Me voy a ir a trabajar porque no tengo para mamilas. No. ¿Cómo lo va a hacer? La mamá es la que le da. Y la mamá es la que le provee. Y la mamá es la que le da todo lo que necesita junto con el padre. En nuestro país, 90% mamás. Le dan a los niños lo que necesitan. Le dan a sus hijos. Pero cuando el hijo crece, llegó el momento de dar. Y qué difícil es enseñar a tu hijo de 40 años que se vaya a trabajar. ¿No es cierto? Ay, es que mi hijo está bien chiquito, todavía no madura, a sus 37 años tengo que enseñarle a trabajar. Y esto ya lo traemos por cultura. Veamos que es una cultura. Los hijos hoy en día, ¿qué dicen? Voy a crecer, me voy a casar. ¿Y dónde vas a vivir? Obvio, en mi recámara. Ahí he vivido toda mi vida, o sea, obvio. Ahí me voy a llevar a mi pareja. En una cultura en donde siempre recibimos, cuando llegamos a las plantas de Dios, ¿qué estamos acostumbrados a hacer? Lo mismo. Lo mismo que hacemos. Yo recuerdo que cuando yo tenía como 27 años, más o menos, mi mamá y mis hermanos pues se reían un poco porque yo fui el que más se tardó en salir de casa. Y había una película que tenía un espectacular, no sé si usted lo vio, en donde había un joven acostado en un sillón y el sillón estaba sobre un diablito y la mamá con el diablito. De pronto cuesta trabajo salirte de tu casa cuando no estás acostumbrado a dar, a trabajar. Y cuando tú conoces a Dios, pues resulta ser que te traes esas costumbres. El pueblo de Israel tenía costumbres ya traía costumbres. A pesar de que era un pueblo esclavo y que todo el tiempo estaba trabajando, él vivía bajo otra visión y siempre estaba recibiendo. Comida horrible, maltrato, una casa, si usted quiere, que no era propia para ellos, pero recibían una visión, instrucciones. No tenían su propia visión, tenían que seguir instrucciones de alguien más y construir para alguien más y todo el tiempo ver para alguien más. Y lo primero que Dios les enseña para que tú puedas salir de esa esclavitud, lo primero que tienes que aprender a hacer es salir a dar. Es salir a dar, porque para que tú puedas dar vas a empezar a crear. Para que tú puedas dar tienes que moverte y tienes que saber hacerlo. Hace ratito me decían, por ejemplo, algo que puedes dar es tu tiempo. ¿Cómo vas a dar tu tiempo? Acostándote en el sillón y Señor, las siguientes 2 horas son tuyas. Amén. Así se dan 2 horas de su tiempo a Dios. Yo se las di, pues Él las quiso usar así. ¿Cómo das 2 horas de tu tiempo? Levantándote tal vez diciéndole al pastor, pastor, hoy que no venga la persona del aseo, no se preocupe en la iglesia, el aseo lo hago yo. 2 horas de tu tiempo. Así tú puedes dar 2 horas. ¿Qué otra cosa podíamos dar? Oración, platicar con Él. ¿Sabes qué? Hoy te voy a dar el diezmo de mi tiempo. El diezmo de mi tiempo. Cuenten los minutos que tiene un día y denle el 10% a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando tú diezmas, todo lo que el hombre sembrar eso mismo cosechará. Principios divinos y formas de pensar diferentes. ¿Por qué son formas de pensar diferentes? Porque el pobre, si usted le dice al pobre que todavía le dé dinero, va a decir el pobre, yo estoy pobre y tú estás loco. No te voy a dar mi dinero si de por sí no tengo. Estudiábamos en un curso que da nuestro pastor Jorge David, que hubo un tiempo en el que los niños que habían crecido bajo periodo de guerra y bajo periodo de cautiverio, cuando ellos crecían, para que ellos pudieran dormir tenían que ponerles unas galletas o un pan en la mano, ¿cierto? Porque si no se los ponían, ellos no tenían esa tranquilidad, habían tenido tanta incertidumbre, tantos años, que ellos no tenían un mañana que voy a comer y mañana qué va a ser de mí. Entonces les ponían eso y de esa forma la persona quedaba dormida. Al otro día estaban tranquilos. Esa es una mentalidad de una persona que ha sufrido. Es una mentalidad de una persona que ha batallado. Es una mentalidad que usted no debe de tener. No debe de preocuparse por qué va a pasar con el tiempo cuando usted lo dé. ¿Qué va a pasar con el dinero cuando usted lo dé? ¿Y qué va a pasar con cada cosa que usted tiene y que puede ofrendar? Hebreos capítulo 3 en el versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, ¿quién es nuestro modelo a seguir?
Muy bien, Iván. Tú vas a ir al cielo. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? ¿Hay alguien vivo ahí? Ok, excelente. Si el calor está fuerte, voy a tratar de no tardarme, pero usted trate de no dormirse. ¿Qué le parece? Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Es decir, Jesucristo ya se dio una ofrenda. Se dio una ofrenda por ti, enseñándote cómo lo debes de hacer. Tú no llegas a tu casa a desangrarte, pero tienes que llegar a tu casa a dar. Dice así, su propia sangre padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Nada de lo que tú estás guardando, nada de lo que tú tienes, nada de lo que te dan por sueldo cada mes o cada quincena, o tu casa o tu carro, nada te lo vas a poder llevar al cielo. Aunque tengas muchas ganas. No, hermano, no existe un cielo para los Cadillacs. Todo lo que hiciéramos no existe. No te vas a llevar nada. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuál es el porvenir? ¿A dónde va usted? A la presencia de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Ofrezcamos cuándo? Siempre. ¿A quién? ¿Ya lo creyó? A ver, despierte. De pronto diga, ¿tengo que ofrecer siempre? Sí, siempre. Dios nos enseña a tener la misma naturaleza que tiene Él. Él te enseñó a que hagas milagros porque Él, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra hizo milagros. Y te dijo, yo hice milagros, tú puedes hacer milagros. Yo sané gente, tú puedes sanar gente. Yo doy, tú puedes dar. Yo soy creativo, tú puedes ser creativo. Entonces dice aquí, porque no tenemos aquí ciudad permanente, versículo 15, así que ofrezcamos a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. ¿Sacrificio de qué? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificios de alabanza. Y en mucho tiempo yo aprendí que el sacrificio de alabanza era que si venías muy enojado de tu casa, o si tenías un problema muy grande, o si había fallecido una persona en tu casa y tú llegabas aquí a la iglesia, tenías que cantar a Dios con todo tu corazón y era un sacrificio de alabanza. ¿Pero qué cree? Que si usted lee todo el contexto y cómo se dan los sacrificios en la palabra de Dios, eso solamente es la parte pequeña de un sacrificio. Porque lo estás haciendo solamente en el momento en el que vienes triste. Y sí, Dios es hermoso y no se va a tardar en hacerse dejar caer sobre ti y consolarte por lo que has vivido. Cuando usted lo experimenta es algo precioso. Pero, dice aquí sacrificio de alabanza. Sacrificio es algo que usted no quería hacer, no podía hacer, o simplemente tenía que forzarse a hacer para entregarlo a Él. Está entregándole algo que Él le está pidiendo. Le guste a usted o no le guste, Él se lo está pidiendo. Entonces le está diciendo un sacrificio de alabanza, frutos del labio que confiesan su nombre. Dice aquí, y de hacer bien y de ayuda mutua no olvidéis, porque tales sacrificios, es decir, hacer el bien. ¿Se da cuenta? Hacer el bien, o sea, no estamos hablando de una actitud pasiva por parte de los hijos de Dios. Usted debe de estar activo, una posición activa y no nada más activo. Debe de hacerlo bien. ¿Cómo debe de hacerlo? Debo de hacer un sacrificio y hacerlo bien, dígalo. Debo de hacer un sacrificio y hacerlo bien. Y hacerlo bien, porque de esta manera usted le está entregando a Dios todo lo que usted es. ¿Y a cuántas personas les gusta recibir sobras? Dígame, amén. Para que despierte. ¿A cuántas personas les gustan las sobras? Su hijo no se termina la comida y lo que sobra le dice, papá, te traje tu regalo de cumpleaños. Recibir no es malo. Usted es bueno que reciba. La palabra de Dios nos enseña a recibir. ¿Qué nos dice? Pedid y seos, buscad y llamar y... Porque todo el que pide y el que busca, ok, entonces usted puede encontrar en la palabra de Dios que puede pedir. Y pedir es tan bueno como sentirse hijo de Dios. Los hijos de Dios pedimos. No estoy diciendo que pedir sea malo, porque va a decir entonces ahora sí el pastor está mal, un día viene y nos enseña a pedir y otro día nos dice que está mal. No,
No es malo pedir. Como un bebé no es malo que viva siempre de las dádivas de su madre. Pero llega un momento en el que tú creces. Y hay personas que piensan que no debemos de estar predicando ni hablando de la prosperidad. Y de que Dios nos va a prosperar y Dios nos va a hacer y nos va a dar. Yo le quiero decir algo, para Dios es importante que usted reciba. No es malo que usted reciba. A Dios le agrada que usted reciba. Y si usted piensa que no es así, no ha pagado el súper. Porque cuando usted paga por primera vez el súper, ese día Dios me mandó de rodillas a mi casa orando. Era impresionante. Yo batallé mucho con mi primer súper y lo recuerdo bien. No sabía que había muchas cosas que se pagaban. No sabía que había muchas cosas que yo consumía. Hasta el momento que vi el precio. Dice, ¿cómo le había hecho mi madre para darme todo este tiempo, tanta comida que yo consumo y a estos precios? Entonces, pedir no es malo, porque Dios te puede bendecir cada día y Él te puede dar lo que tú requieres, pero también es importante que tú aprendas a dar, porque aquí es un paso de madurez. Los niños piden, el joven, la persona madura ya también da, también aporta, también da al reino. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 32. Léalo por favor, dice así: el que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Qué no escatimó? Ni a su propio hijo. O sea, no dijo Dios, no, es que es mi hijo y lo amo. Lo siento, son muchos humanos, pero mucho es el amor de un padre por su hijo, entonces todos los demás adiós, chidas pelas. No, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Sino que qué? Vea usted la transición. Dios te enseña a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Dios te dice que eres próspero. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice que Él va a llenar tu tierra y que Él va a traer lluvia temprana y lluvia tardía y va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición en tu tierra hasta que sobreabunde. Y usted puede decir en ese momento, amén, lo tomo, es para mí. Y puede creerlo. No está mal que usted crea. Viene a eso la iglesia, a creer. Entonces usted puede creer. Y Dios dice que usted va a ser bendecido conforme a sus riquezas en gloria. Pero vea, este versículo es hermoso porque aquí estamos hablando de fe. Está diciéndole, Dios no escatimó para entregarte. Es decir, Él está enseñándote la manera de dar. Y después te está diciendo que debes de tener fe en que vas a recibir. Pero Él te enseña su actitud al dar para ti. Él te está diciendo, yo no escatimé a mi hijo. A veces escatimamos 10 pesos de más o 10 pesos de menos, porque somos inmaduros. Y recuerdo hace unos días, yo recordaba que cuando yo daba el diezmo y tenía como 5 o 6 años, yo era muy pequeño y era inmaduro. Entonces me acuerdo que yo decía, ¿cuánto cuesta una paleta payaso? Y tenía que dar el diezmo. Entonces daba una moneda de 10 y le decía al instructor, es que solo quiero dar 5, ¿me puede dar mi cambio? Sí. Y cuando me va a dar mi cambio le digo, no, le faltó, yo le dije que yo nada más quería dar 3 y que me diera 7. Ya me iba arrepintiendo. Escatimamos porque somos inmaduros, porque no podemos confiar en un Dios vivo, porque no nos damos cuenta que Él no escatima y te está enseñando la manera de dar. Te está diciendo, yo no escatimé ni a mi propio hijo porque te amo. Ese es el Dios que vive, el que te ama. El que no escatima por ti, el que te está diciendo, yo tengo para ti un plan nuevo y diferente. El que te está diciendo, yo tengo grandes cosas para ti y no escatimo para hacerlo, no escatimo para dártelo, no escatimo para derramar mis bendiciones en tu vida. El que escatima eres tú, porque te estoy enseñando hasta recibir. Inclusive dice aquí la palabra, si yo te di mi hijo, ¿cómo no daré también con Él todas estas cosas? ¿Con quién? Con Jesús. ¿Cómo no te voy a llenar de bendiciones? Si te di a mi hijo, así te amo. Es decir, una mentalidad de vencedor. No escatimo en mi relación con mis hijos. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es la manera en la que usted ofrenda a su Señor? Y no estoy hablando de dinero. El dinero solamente es un tipo de ofrenda. Es una manera de dar. ¿Cómo es que usted reacciona para darle a Dios? Para que tú tengas una mentalidad diferente, debes de llenarte de la palabra de Dios para empezar a comportarte diferente. Estábamos viendo entonces que para que el pueblo de Israel saliera, y lo primero que le está hablando para que salga de esa esclavitud es, tú debes de aprender a darle a tu Señor.
¿Cuántos dicen amén? ¿No se anima mucho? Usted debe de aprender a darle a su Señor. ¿Y qué cree? Que todavía nos falta aprender cómo se da. No nada más es dar, sino dar bien. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo, no se preocupe, no se duerma, nos faltan 2 horas y acabamos. Debe de tener compromiso, dar su dinero, su tiempo y su esfuerzo. Cuando Dios habla de sacrificio, te está enseñando a que cambies tu manera de pensar. En Romanos capítulo 2, en el versículo 1 dice así: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Estamos hablando otra vez de un sacrificio. ¿Qué estás presentando? ¿Tu qué? Tu cuerpo. Las personas que aquí estuvieron ayunando hace unos días pueden entender ya más esta parte. ¿Amén? Uy, Dios mío. ¿Sí está bien que hagamos uno de 21 y después podemos hacer uno de 30? ¿Usted lo cree? Cuando usted se ofrece en sacrificio vivo, lo que está haciendo es que está diciéndole a Dios: a partir de hoy, las decisiones que se toman con mi cuerpo, las puedes tomar tú. ¿Alguna vez vieron Intensamente? Cuando usted ve esa película está muy interesante porque pasan a los monitos que manejan los sentimientos de una chica, de una niña. ¿No es cierto? Y es gente enojada y había un monito que es ira, y cuando se enoja ese monito, pues la niña se enoja. Y cuando yo veía esto decía: qué interesante, porque cuando tú ofreces tu cuerpo en sacrificio vivo, en ese momento pues entra otro más a la escena, que es el Espíritu Santo, que te enseña a frenarte. Y que tú dices: es que me hizo una grosería tan grande que merece que yo lo patee. Y en ese momento llega el monito de ira y te dice: patéalo. Ese sentimiento, ¿por qué? Ve lo que te hizo, no te dejes. Pero el Espíritu Santo dice: eso sería si tú tuvieras el control, pero el control lo tengo yo. Porque Él un día me dijo: me ofrezco a ti. Me dio las escrituras y las firmó. Yo lo tomé y tengo un plan para su vida y yo soy el que tomo el control de él. Y entonces tú dices: yo tengo muchas ganas de enojarme con ese familiar que tanto amo, pero en este momento estoy irritado. Y el Espíritu Santo te dice: está bien, qué bueno que tengas ganas de enojarte, a todos nos pasa, pero el control lo tengo yo. ¿Te acuerdas que me lo regalaste? Me dijiste que tú eras para mi servicio. Bueno, yo voy a controlar esa área de tu vida. Y en ese momento tú estás yéndote a otro nivel, estás dándote en ofrenda. Santo es apartado, estás apartándote para Él, agradable a Dios. Y luego te dice: no te conformes con este siglo, transforma tu manera de pensar, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es lo mismo que estaba haciendo con el pueblo de Israel, cambiando su entendimiento de esclavo a un entendimiento de vencedor, de campeón. Dice: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted ofrenda y usted da su vida, no se va a arrepentir, porque la palabra de Dios nos enseña que lo que el hombre sembrar, eso mismo va a cosechar. Si usted siembra su tiempo, Dios no se va a quedar con él. Si usted siembra su economía, Dios no se va a quedar con ella. Es la ley natural espiritual. Si usted en la tierra siembra un frijol, lo cuida y le da agua, no le va a dar un frijol, le va a dar muchos más. Si usted siembra para el Señor, dice la palabra de Dios que el que cree en Él no va a ser avergonzado. En Mateo capítulo 6 versículo 9 dice así: vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Usted se lo sabe de memoria. Para que despierte, dígalo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Hasta ahí. Padre. Si usted lee la Biblia, antes de ese momento nadie le había dicho a Dios Padre. Él ya estaba enseñándoles: para que tú tengas una relación con Dios debes de pensar diferente. Y lo primero que te enseña cuando tú tienes una relación con Dios es: Padre nuestro. Primero debes de entender que es tu Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Estás pidiendo? No.
lo primero que estás haciendo es reconocer a Dios y levantar una ofrenda hacia Él. Esa ofrenda es una ofrenda de no me importan mis necesidades, antepongo mis necesidades, antepongo en este momento mi dolor, antepongo todo lo que estoy viviendo y lo primero que hago es ofrendarte. Santificado sea tu nombre. Cuando tú tienes la capacidad de decirle a tu Señor, a pesar de tus problemas, eres santo, y llegas al momento de la alabanza y estás cantando a Dios, y en vez de preocuparte por tus problemas, en ese momento le estás levantando a Dios tu vida en alabanza, y le estás diciendo, antes de hablarte de la economía, antes de hablarte de pobreza, antes de hablarte de la bolsa de valores, antes de hablarte de que si mi casa tiene o no tiene vidrios, antes de checar si ya pagué la renta o no, antes de todo eso, santificado eres, Señor. Estás entregándote en ofrenda a Él. Si usted lee la palabra de Dios, ¿cuándo es la primera vez que encuentra un sacrificio en la Biblia? ¿Cómo fue el sacrificio de Caín? Muchas personas dicen que fue un sacrificio pobre. Otras personas dicen que lo hizo de mala gana y que Dios lo rechazó por eso. ¿Sabe algo? Si usted lee la palabra de Dios, Dios no está menospreciando la ofrenda de Caín, ni le está haciendo menos. Simplemente está viendo con agrado la de Abel. Usted puede ver en la Biblia que dice, y aconteció andando el tiempo, Génesis capítulo 4 en el versículo 3, lo puede buscar o lo puede escribir. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Alguien puede leer el versículo 5, por favor? Mas no miró propicio a Caín. No miró propicio a Caín y la ofrenda suya. ¿Qué más? Ok, no lo vio propicio, pero no está diciendo, y Dios se molestó con la ofrenda. Ni siquiera lo regaña. No le dice, oye Caín, no inventes, ve lo que me trajiste, todo está echado a perder. ¿Por qué fue que no le gustó la ofrenda? ¿O por qué es que no recibe la ofrenda como recibe la de Abel? Porque dice, y aconteció que andando el día, versículo 3, que Caín trajo el fruto de la tierra a Jehová. Es decir, que Caín llevó frutas y verduras. Y Abel llevó barbacoa. O era obvio, ¿no? No, ¿por qué? Porque es que desciende fuego o recibe de una manera diferente la de Abel. Caín trajo, dice ahí, una ofrenda, no nos especifica cómo, pero sí nos especifica algo que sí hizo Abel. Abel trajo más allá de una ofrenda, diga conmigo, más allá. Porque dice, lo más gordo. Lo más gordo. Abel llevó lo más gordo. O sea, no fue una ofrenda normal. Fue una ofrenda más allá de la normal. Porque él también pudo haber dicho, bueno, es que vamos a traer la ofrenda a Dios, ok, separó unas ovejas y Caín también separó lo que él sembraba, lo que él cosechaba, y llevárselo a Dios y todos están felices. Le dimos ofrenda a Dios, pero le está diciendo aquí que Dios se agrada de una ofrenda más allá de lo normal, porque estás dando lo más gordo, lo que tiene jugo, lo que tiene sabor, eso que te cuesta, eso que tú puedes darle y que dices, esto, ¿qué es lo que más trabajo me cuesta? Esto es lo que yo le voy a dar a Dios. Es una ofrenda más allá. ¿Cuántas promesas hay de Dios para tu vida? Y Él te ha enseñado. Ya vimos ahorita que Dios te enseña a dar y también te enseña a recibir. Pero cuando tú quieres el fuego de Dios en tu vida, cuando quieres que Él haga algo en tu vida, debes de dar más allá. Y no estoy hablando de dinero nada más. Estoy hablando de todo lo que tú le ofrendas a Dios. Inclusive hay personas que cuando hacen cuentas del diezmo y redondeando, y siempre hacen el redondeo para abajo, ¿no? Y redondeando, sí Señor, después de un año te junto todos los 50 centavos que te faltaban. O sea, tu ofrenda no va a enriquecer al pastor, no te preocupes. Créeme,
con 30 pesos no se va a comprar una camioneta. O sea, no. Nadie se compra con esos diezmos y pagando las rentas que hay aquí. No. No es así. No debes de tener miedo cuando tú ofrendas de diferentes maneras. Tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, tu trabajo, lo que tú ofrendas y tú... Te está diciendo aquí Dios, hay dos maneras de ofrendar. Tú puedes ofrendar normal porque de la ofrenda de Caín no nos habla, pero sí nos habla de Abel, que dice que dio lo más gordo de él. ¿Qué es lo más gordo que tú puedes ofrendar a Dios? ¿Cuántas promesas hay de Dios para tu vida? Vamos a hacer algo. De este lado, a ver todos, de este lado, mi mano derecha que es su mano izquierda, todos los del lado izquierdo, leen Segunda de Crónicas 26:5. Aquí en medio, por favor, les voy a pedir que me ayuden a buscar Job 36:11. Y de este lado, Isaías capítulo 1, versículo 19. Ok, el lado que termine primero, por favor, diga ya. Él le prosperó. ¿Cuándo? Dice aquí, esta es una cita que nos dice que cuando él buscó a Jehová, Jehová lo prosperó. Lo que dice la Biblia es para ti. Y te está enseñando cómo prosperar. Dice, el que busque a Jehová, Dios lo prospera. Esa es una promesa que usted se puede llevar hoy. Se puede apuntar a esa cita y decir, yo sé que si busco a Dios, Él me prospera, porque su palabra lo dice. ¿Cuántos saben que lo que dice la palabra de Dios es real? De este lado, ¿quién me puede ayudar a leerlo rápido? Si oyeren y si le buscaren, van a acabar los días en dicha. ¿Cuántos quieren esa promesa para ustedes? ¿Cuántos saben que Dios puede darles esa bendición? ¿Qué tienes que hacer para lograr eso? Buscarle. Esa es la manera de recibir, pero también tenemos que aprender la manera de dar. ¿Qué más de este lado, por favor? Ok, otra vez. Si quieren y oyen, comerán del bien de la tierra. ¿Ya se dieron cuenta que son 3 promesas que llevan 3 condiciones? Y todo mundo escuchó la promesa y todo mundo olvida las condiciones. ¿Cuáles son las promesas? No, las promesas. Nos va a prosperar, nos va a dar dicha, nos va a dar el bien, nos va a llenar de bendición. ¿Cuál es la parte que te está poniendo antes? La parte como tipo condición para que tú lo logres. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Y hay manera de buscar a Dios cuando Dios se acerca, porque usted no tiene que buscar muchísimo, no va a tener que decir ¿y dónde está Dios? Busquémoslo abajo de la cama, arriba del cielo, a un lado de las montañas. ¿Dónde estará Dios? Dios está cerca de ti porque Él lo que quiere es bendecirte y te quiere enseñar a que recibas más bendición, porque lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y Dios te enseña a que tú tengas una ofrenda de lo más fuerte que tú puedes dar, porque Él quiere bendecir esa área de tu vida. Cuando tú das lo más robusto de esa área que tanto trabajo te cuesta, estás coronando en ese lugar a Dios en tu tiempo. Es que yo no tengo tiempo nunca. Levántate a orar, dale unos minutos a Dios y en ese momento estás coronando a Dios como el Señor de tu tiempo. Le estás dando lo primero y le estás dando la oportunidad de que Él bendiga ese tiempo. En tu familia. Es que yo quiero que Dios bendiga a mi familia y tengo problemas con mi familia, y para que mis hijos no se enojen no voy a la iglesia, y para que mis hijos no se enojen que no vengan. Pero cuando tú ofrendas a Dios le dices, hijo, puedes hacer lo que quieras, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque en este momento yo estoy poniendo a Dios por encima para que Él bendiga hacia abajo. ¿Qué es lo que te cuesta trabajo ofrendar? Dios te trae promesas. Las personas, incluyendo los hijos de Dios, no han logrado todavía esa parte, o no hemos logrado esa parte todavía en la que vamos a llegar tal vez a esa plenitud que dice la palabra, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, porque no entramos a ese proceso de aumento en aumento. Dios te está diciendo, yo quiero tu vida y te quiero bendecir ahí.
¿Cuántas veces no le dices al Señor, Señor, yo quiero que estés en mi relación, pero nunca oras en tu relación? Y cuando la persona te dice no quiere ir a la iglesia, pues no vamos. ¿Qué? No pasa nada. Dios quiere bendecir tu vida. Y a veces las consecuencias de nuestros actos son lo que nos lleva a entrar siempre en periodos de aprendizaje nuevo por no aprenderle a dar a Dios lo más robusto. Dios nos está enseñando desde Génesis, es decir, desde que está poniendo las bases de su relación contigo. De lo primero que te enseñó es: yo te di todo esto, mira, ve todo lo que te di. Yo te di a las aves del cielo, yo te di las bestias del campo. Y ya que le dio toda la creación al hombre, lo que tenía que hacer el hombre únicamente era regresar una pequeña ofrenda de algo que le había dado Dios. Dios fue el que se lo dio. Y de ahí le está pidiendo el diezmo. Le está diciendo: yo tengo una capacidad inmensa de bendecirte. Tengo una capacidad inmensa de darte, mira todo lo que te di. Te vas a aventar cientos de años en descubrir todo lo que te di. Ni tienes idea, no te pasa por aquí cuántas especies de peces hice en el fondo del mar que tú ni conoces. Te vas a morir y no las vas a conocer, pero las hice pensando en ti. De todo lo que te di, llegó el tiempo de la ofrenda. ¿Quién fue? Dice la palabra de Dios, ustedes leen ahora, que Caín fue el que trajo el fruto. Lo está mencionando primero a él. Está diciendo que él es el que trajo el fruto de la tierra y después menciona a Abel. El que primero está mencionando es a Caín y después a Abel. No es un tema de quién lo hace primero o quién lo hace después. Es un tema de qué estás ofreciéndole a tu Dios. Que Él quiere cambiar tu vida. Y Él quiere llevar tu vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ustedes pueden leer en la palabra de Dios sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es esa lluvia que cae cuando tú lo necesitas. Pero hay una segunda lluvia, que es la lluvia tardía. La que llegaba después. Dios quiere bendecir tu vida hoy y quiere bendecirla mañana y quiere bendecirla aún cuando tú piensas que ya no es el tiempo, que ya no vas a poder, que ya no vas a llegar y que ya no vas a obtener, porque la palabra de Dios nos enseña, pero tú debes de creerlo. Debes de creerlo tanto como crees que existes. Cuando hay jóvenes que yo conozco y tengo algunos primos que aprecio mucho y me hacen reír bastante, pero hay uno en particular que es vaciadísimo, que él dice que es muy guapo y lo cree firmemente, pero así, yo soy bien guapo. Y dice que es güero, ¿no? Y yo lo veo morenito, ¿no? Y no es malo, pero para él es importante. Entonces, él creyendo que es guapo, de pronto yo llegué a conocerle chicas muy guapas. Y yo decía, wow. Y me acuerdo cuando yo era chico, decía, ¿qué le vio? Y después dije, no, ¿qué le oyó? Porque él era tan seguro que lo que decía lo decía creyéndolo. Y sí convencía a muchas personas, pero lo creía. ¿No le ha pasado eso? Que de pronto dice, ¿qué le vio? No, pues ¿qué le oyó? Es gente que sabe hablar, es gente que lo cree. Y de él aprendí una cosa muy importante. ¿Cuáles son los principios en tu vida? ¿Qué es aquello que tú crees de verdad? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿En verdad crees que Dios te puede bendecir? ¿En verdad crees que Dios te puede bendecir? ¿En verdad crees eso? Dios te enseña que tú puedes dar también. Y puedes recibir ese fuego del Espíritu Santo en ese holocausto que tú vas a levantar, en donde vas a dar lo que para ti es más valioso. Porque dice la palabra de Dios, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y si tú quieres ser bendecido en esa área, llegó el momento de dar. Llegó el momento de dar. Ya llegó un momento de madurez en la que tú vas a tener que aprender a darte a ti mismo en sacrificio santo y agradable a tu Señor. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, sin dormirte, porque con el calor a lo mejor no es buena idea. Nada más son 3 segundos, no te voy a dar más. ¿Qué es aquello que tú más valoras en esta tierra?
¿Qué es aquello que te ha costado, así como a Abel y a Caín, estarlo cosechando, limpiando, cuidando cada día, porque es lo que tú quieres hacer? Y has trabajado esa tierra, y has trabajado a esos animales, y has trabajado tantas cosas que ahora estás listo para disfrutarlo. Pero Dios te dice, llegó el momento de ofrendar tu sacrificio más robusto. Eso que más amas es lo que vas a ofrendar. Y yo voy a descender sobre ese holocausto y lo voy a bendecir. Pero debes de aprender a soltar. Ya llegó el momento en el que debes de aprender a soltar, porque te llevaré a una nueva tierra y haré de ti grandes cosas, y te limpiaré y te llenaré y te renovaré, y como a Abraham te bendeciré. Pero llegó el momento de entregar eso de más valor que tienes en tu vida. Cerremos nuestros ojos y levantemos nuestras manos al cielo. Dile al Señor: Señor, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. En este día yo te entrego esto de más valor que hay en mi vida, con todas mis fuerzas. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mi familia, te entrego esa persona que tanto quiero, te entrego a mis hijos, te entrego mi trabajo, porque tu palabra dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro.